Vamos a doblar las rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites presentarnos delante de ti otra vez. Gracias por abrirnos las puertas de tu santo templo, de tu corazón, de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Acompáñanos y ayúdanos para que no solamente podamos deleitarnos en tu misericordia, sino por la fe, ser lavados por la sangre de Cristo Jesús para vivir una vida nueva, obediente, semejante a la de Él. Acompáñanos. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí otra vez para celebrar al Señor, para alabar al Señor, para glorificarnos en su santo nombre. Y en esta mañana queremos pedirles disculpas porque empezamos un poquito tarde. Uno de nuestros aparatos no quería funcionar, pero aquí estamos otra vez para estar con ustedes, para saludarlos y para que juntos abramos la palabra y tratemos de ver qué cosa es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Espero que el mensaje del sábado lo podamos compartir y podamos llevarlo a tantas personas como sea posible. En esta mañana quisiera que abran su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 4, y vamos a leer de aquí los versículos del 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ustedes conocen esta historia. Dice aquí entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo a Caín, grande es mi castigo para ser soportado. Estamos viviendo en una época un poco o un mucho confusa, donde
el hombre abiertamente se ha vuelto contra Dios. Y no solamente se ha vuelto contra Dios, sino que todo lo que está pasando en la tierra, todos los conflictos, los problemas, los desastres, todas las dificultades, mucha gente le echa la culpa a Dios. Y aquí tenemos un caso, el caso de Caín. Adán y Eva habían pecado, habían sido sacados del huerto, toda esperanza de poder retornar se había perdido, la desobediencia había entrado, pero estaba en su cabeza, en sus corazones, la promesa de un Salvador, de un Redentor, de alguien que los redimiese de la muerte, que los salvara, que los sacara de la culpa. Y con mucha esperanza, con mucho gozo, con mucha alegría, manejaron el embarazo de Eva como el sueño de todas sus fortunas. La esperanza de que ese niño pudiera ser el que rompería el ensalmo de ese horrible pecado que los había separado de Dios, de la eternidad y de su hogar en el huerto del Edén. Sin embargo, fíjense cómo le llamó aquí Eva a Caín. Concibió Eva y dio a luz, le puso por nombre Caín. ¿Y por qué le puso por nombre Caín? Dice aquí, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Era el sueño de ella que este niño fuera su libertador, pero ustedes conocen, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y entonces cada uno de ellos trae su ofrenda. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y en el correr del tiempo yo me he encontrado con hermanos donde señalan a Dios como responsable de la amargura de Caín, incluyendo de la muerte de Abel por mano de Caín. Ellos dicen que Dios no les explicó. Sin embargo, déjenme decirles que el Señor nunca demanda algo de alguien que no haya requerido con anterioridad. En el libro de Isaías, solamente por citar un versículo, dice en el libro de Isaías, en el capítulo 48, versículo 18, dice así: observen no solamente la ordenanza, pero la ternura de Dios. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Y voy a repetirlo otra vez.
y después leeré el 17. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. A veces de nuestros mismos pecados y de las consecuencias de nuestros pecados echamos la culpa a Dios. Sin embargo, dice aquí el 17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. ¡Qué increíble versículo! Hay un lamento en el siguiente. Hay un dolor que lastima el corazón del Padre. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Cuántos de los hermanos, cuántos de nuestros queridos hermanos en este momento están pasando por la enfermedad, por la escasez, por alguna dificultad? Y allá en el fondo del corazón preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no mete las manos? Y pareciera que el responsable de mi enfermedad, de mi vergüenza, de mi dolor, de mi escasez, de mi dificultad, pareciera que fuera de Dios. Sin embargo, no nos atrevemos a reconocer que lo que estamos cosechando ha sido resultado de nuestra triste desobediencia. No queremos reconocer. Una de las cosas más bellas que Dios nos da es el arrepentimiento y la confesión. Sin embargo, nosotros no soportamos la idea de ser llamados culpables. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 6, aquí estamos. Dije mal, dije Romanos y realmente es Hechos. Dice Hechos 5:31. A este, hablando de Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A Cristo Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cuánto anhela el Señor que nosotros reconozcamos que el pecado viene de nosotros. Los resultados del pecado vienen de nosotros. Y así dice el Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y si ahora estás en situaciones difíciles, es porque nosotros hemos sembrado, y entonces con ese maravilloso amor que solamente puede brotar de su corazón, dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Por qué Caín se ensañó tanto contra su hermano, al punto de llegar a ese nivel de odio, de rencor, de rechazo, de amargura tan fuerte que se levanta y lo mata? ¿Es Dios responsable? Dios nunca le dijo a Caín, mira, se trata de que traigas una ofrenda
para poder conseguir sangre. Tienes que traer un cordero. Caín trajo del fruto de la tierra. Déjame leerte aquí en la página 58 del libro Patriarcas y Profetas. Dice la palabra así: estos hermanos fueron probados como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios ya había sido antes que la demanda de un holocausto, de un cordero, de un sacrificio. Y dice aquí, y la palabra de Dios no puede mentir. En la página 58 dice: conocían, hablando de Caín y Abel. De paso, el título se llama Caín y Abel probados. Conocían Caín y Abel el medio provisto para salvar al hombre, y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador, a quien éstas representaban, y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón, y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios, y reconocer que sin derramamiento de sangre no había perdón del pecado. Ellos tenían que mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Pero ¿por qué Caín no lo hizo? Aquí tenemos claramente escrito que ellos conocían el recurso, el medio provisto para salvar al hombre, y entendían el sistema de ofrendas que Dios ya había ordenado. Esto no era nuevo para Caín. En el libro La verdad acerca de los ángeles, en la página, déjenme leer aquí, 65 y 64, dice la sierva del Señor, voy a leer primero la página 68, perdón. A estos hermanos, Caín y Abel, se les había enseñado todo lo concerniente a la provisión hecha para la salvación de la raza humana. Cuando Caín respondió con una ofrenda de frutos de la tierra, estaba en abierta desobediencia a la voluntad soberana de Dios. Dice aquí en la página 68, a estos hermanos, Caín y Abel, se les había enseñado todo lo concerniente a la provisión hecha para la salvación de la raza humana. Se les requirió que pusieran en práctica un sistema basado en la humilde obediencia, que manifestaran reverencia hacia Dios y su fe y su dependencia en el Redentor prometido. Estaba claro, era muy claro. Y entonces aquí en la página, ahora sí vamos a ir, 64 y 65 dice que cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, cuya transgresión requería un sacrificio tan costoso para salvarlos de la ruina junto con su posteridad,
rogaron que se les permitiera morir o que sus descendientes experimentaran el castigo de su transgresión antes que el amado Hijo de Dios hiciera un sacrificio tan grande. Ya se les había hablado de la provisión infinita y, como dice el deseo de todas las gentes, la redención del hombre no fue algo improvisado que de repente surgió, sino que desde las edades eternas ya estaba guardada esa provisión maravillosa para la salvación del hombre. Y dice acá, pero el Hijo de Dios, que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por una expiación que el Señor podía aceptar, refiriéndose a Cristo, a Jesús. Y cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Fíjate bien que ya Adán personalmente había ofrecido esta ofrenda. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba, ese corderito que prefiguraba a Cristo Jesús muriendo en la cruz. Entonces, Adán y Eva se encargaron de repetir todo lo que había pasado en el huerto, la desobediencia, no solamente el glorioso plan de Dios, pero también el inconveniente plan de Satanás. El plan bien trazado por Satanás consistía en que Adán y Eva desobedecieran a Dios, página 66. El plan bien trazado por Satanás consistía en que Adán y Eva desobedecieran a Dios, recibieran su desaprobación y entonces participaran del árbol de la vida para que pudieran perpetuar su vida pecaminosa. Por eso es que santos ángeles, dice un poquito más arriba, fueron enviados a conducir a la pareja desobediente fuera del jardín, mientras otros ángeles guardaban el camino al árbol de la vida. Cada uno de estos poderosos ángeles tenía una espada resplandeciente en su mano derecha. Ángeles poderosos con rayos de luz que parecían espadas encendidas que se movían en todas direcciones, fueron colocados como centinelas para evitar que Satanás o la pareja culpable tuvieran acceso al árbol de la vida y perpetuaran el pecado para siempre. Y entonces acá, ¿por qué Caín? La pregunta es, ¿por qué Caín respondió con frutos de la tierra y no con un cordero? Estoy explicando esto porque nosotros también, como Caín, siempre estamos listos a ofrecer una excusa por nuestra culpa, por nuestro pecado o por los resultados de nuestro pecado. ¿Cuánta gente ha perdido un hijo, se ha enfermado, ha cosechado los resultados del pecado en tragedias, en dolores, en conflictos, en crisis, en resultados terribles, con frecuencia deshaciéndose de la responsabilidad de su pecado y culpando a Dios? Dice en la página 68, nota que ya leí, a estos hermanos Caín y Abel se les había enseñado todo lo concerniente a la provisión hecha para la salvación de la raza humana. A estos hermanos Caín y Abel se les había enseñado todo lo concerniente a la provisión hecha para la salvación de la raza humana.
Caín no tenía excusa para decir, yo no sabía, yo traigan una ofrenda. No, de hecho, él fue el primero que trajo la ofrenda antes que Abel. Eso quiere decir que ya él sabía que Dios requería una ofrenda. Se le requirió que pusiera en práctica un sistema basado en la humilde obediencia, que manifestaran reverencia hacia Dios y su fe y su dependencia en el Redentor prometido por medio de la muerte de los primogénitos del rebaño. Y aquí en el libro Patriarcas y Profetas, cuando Abel vio la ofrenda de Caín, Abel, con un cariño especial de hermano, cuando se dio cuenta Abel que su ofrenda no estaba siendo aceptada, Abel rogó a su hermano que se acercase a Dios en la forma que él, el Dios del cielo, había ordenado. Pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Fíjate bien, los dos entendían bien, los dos, Caín y Abel, entendían qué ofrenda se requería. Y hermanos, hoy nosotros entendemos bien qué cosa es lo que requiere Dios de nosotros. Cuando nosotros comemos lo incorrecto, cuando bebemos lo indebido, se nos hace fácil culpar a la iglesia, a la Biblia, a Dios. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Yo como lo que sea, yo vivo como quiero y no hay ningún problema, porque yo no soy salvo por lo que hago, sino por la misericordia de Dios. Somos nuevos Caínes, pensando que la misericordia del Señor pasará por encima de la santa ley de Dios. Dice aquí, en la página 59 de Patriarcas y Profetas, Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad. Nosotros somos Caínes modernos. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón, tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de la ofrenda expiatoria. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón, tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Fíjate bien, cuando nosotros estamos enfermos por nuestros pecados y no aceptamos, estamos haciendo lo mismo que Caín. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. Nosotros queremos que Dios nos cure, que Dios nos salve, que nos dé un nuevo trabajo, que nos mande dinero, pero no reconocemos que la situación en la cual nos encontramos es por culpa de nuestra desobediencia. Su ofrenda no expresó, la ofrenda de Caín no expresó arrepentimiento del pecado. Y aquí, escucha esto bien, por favor. Creía, como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo, se presentó confiando en sus propios méritos, no traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo. ¡Qué tremendo desafío! Hermanos,
Mientras tú y yo no aceptemos con humildad los resultados de nuestra desobediencia, con un arrepentimiento y confesión honesta, humilde y sincera, estaremos repitiendo la misma historia de Caín. Querido, perdóname. El 99% de nuestras enfermedades vienen por nuestra desobediencia. El 99% y estoy dejando ese 1%, no porque esté seguro de que haya un 1% que pueda ser excusado. Pero si tú tuvieras alguna excusa, allí está. Pero el 99% de nuestros problemas, de nuestras dificultades, son los resultados de nuestra separación de Dios. Su ofrenda, la ofrenda de Caín, no expresó arrepentimiento del pecado. Nosotros también oramos. Observa nuestras oraciones. Cuando estamos enfermos, cuando estamos en problemas o en dificultades, no confesamos pecados, no nos arrepentimos del pecado, sino que le pedimos a Dios que nos sane y que nos resuelva, pero en ningún momento escudriñame, oh Dios, a ver si hay pecado dentro de mí. No lo hacemos. ¿Sabes qué dice la sierva del Señor? Que nosotros debiéramos de conseguir una poderosa lámpara y pasarla por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, para ver los rincones más íntimos y más profundos de nuestra vida y de nuestro ser, para sacar de allí toda basura, toda negrura, toda contaminación que nos separe de Dios, y venir ante Él con la ofrenda del Cordero que fue inmolado en la cruz, en una humillación total para encontrar el perdón y salvación de nuestros pecados. Pero no, la ofrenda de Caín, como la de muchos de nosotros, no expresó arrepentimiento del pecado. Y fíjate bien cómo dice: creía, como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Creía, como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Yo diezmo, yo oro, yo leo la Biblia. Si me está pasando esto, no le echan la culpa al café, no le echan la culpa a la carne, no le echan la culpa a la grasa, no le echan la culpa al azúcar que consumen, sino que le echan la culpa a Dios. Fíjate bien en esto. Caín presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios. De nosotros vamos a la iglesia, devolvemos nuestras ofrendas y hacemos trabajo misionero como si le hiciéramos un favor a Dios. Caín presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Omitió lo esencial al reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Se le olvidó que su pecado, por pequeño o grande que fuera, necesitaba un Salvador. Hermano querido, en este momento en que estás enfermo de cáncer, que estás enfermo de una pierna por el accidente que tuviste, si tú estás pasando por una situación financiera difícil,
No culpes a Dios. Trae una lámpara y pásala por encima de ti, desde la cabeza hasta tus pies, y trata de hurgar lo que dice David. David dice en el libro de Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Si pudiéramos ser humildes para hacer esto. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve. Por favor, fíjate si hay en mí camino de perversidad. Y si lo hay, no retires de mí tu Santo Espíritu, para que yo pueda entender la magnitud de mi pecado y guíame por el camino eterno. Hermanos, no nos echamos la culpa de nuestras enfermedades, de nuestros fracasos, de nuestros problemas, de nuestras dificultades. No nos echamos la culpa a nosotros. Pensamos que de alguna manera es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, Él la va a quitar pronto. Hermano, antes de eso tenemos que presentarnos delante del Señor con una ofrenda, buscando la remisión primero de nuestros pecados. Ojalá guardaras tú mis mandamientos. Esa es la palabra de Dios, hermano. En el libro de Juan 14:15 hay un versículo que tú conoces muy bien. Si me amas, guarda mis mandamientos. Tú piensas que no somos responsables y le echamos la culpa a Dios de que nuestros hijos anden fuera de la iglesia. Mucha gente le echa la culpa a Dios de que sus hijos estén fuera de la iglesia. Dice aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, si oyeres 15:26. Voy a repetir primero, ojalá guardaras tú mis mandamientos. Los resultados de tu vida serían tan distintos. No estarías en tensión, en estrés, en desesperación. Al contrario, tu paz sería como la de un río. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia tan maravillosa como las ondas del mar. Pero se nos olvida que los responsables de nuestros fracasos somos nosotros. Oh, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de tus ojos. Fíjate bien, cuántas veces repite, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si tú hicieras lo recto delante de tus ojos, si tú dieras oído a sus mandamientos, si tú guardares todos sus estatutos. Voy a repetírtelo otra vez. Si tú oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, si hicieras lo recto delante de sus ojos, si dieras oído a sus mandamientos, si guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así que si nosotros estamos enfermos, no es porque Dios nos mandó la enfermedad, no. Aquí dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, si tú dieres oído a sus mandamientos, si tú guardares todos sus estatutos. 1, 2, 3, 4, al menos 4 declaraciones acerca de la responsabilidad de obedecer están declaradas aquí. Si nosotros obedeciéramos en 4 distintas declaraciones de nuestro Dios, dice que ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti,
¿Por qué? Porque yo no quiero que mis hijos sufran y estén enfermos. Porque yo soy Jehová tu sanador. Hermanos, pero Caín no aceptó con humildad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se arrepintieren de sus malos caminos, si abandonaran sus pecados, hermano querido, con mucho cariño. Yo sé que esto no te va a gustar nada, pero si tú, tu madre, tu hijo están pasando por una dificultad, no culpes a Dios. Primero pásate la lámpara y mira por dónde es que está eso sucio. Hay algo por ahí, tú dirás, pero mi madre también. Pues tu madre también. No hay un solo justo en la tierra. No hay. Abraham tuvo que tomar una lección de casi 100 años para poder aprender fe, para poder aprender dependencia de Dios. Ellos querían un hijo, pero no había hijo en tanto no aprendieran a depender de Dios en una obediencia humilde. Moisés era el libertador de Israel, pero no servía con ese carácter odioso de agarrarse a golpes y a gritos con la gente. Y Dios tuvo que mandarlo a la universidad del desierto, donde los corderos con paciencia le enseñaron su lección de paciencia. Hermano querido, los hombres más grandes de Dios, y incluye al que tú quieras, incluyendo Enoc, tuvieron que aprender a través de las lágrimas que por sus méritos, que por sus recursos, todo lo que consiguen es dolor, sufrimiento, enfermedad y muerte. Quisiera decir que mi familia está exenta de esto, pero si mis hijos practican lo incorrecto, si mis hijos comen lo incorrecto, si mis hijos ven lo incorrecto, vamos a cosechar incorrecto. Y la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en este momento están habiendo huracanes, incendios en California, tornados en el centro del país, inundaciones en Houston, pero eso es aquí. Pero hermanos, lo que está sucediendo en China, en Japón, en la India, el 22 de octubre, yo no sé, parece que toda la naturaleza le gritaba al mundo: ¡Ey, arrepiéntanse! Confiesen sus pecados y apártense de ellos, porque eso es lo que Dios odia con todo el alma. Dios odia el pecado de tal manera que no pudo tolerar el pecado en su Hijo y lo mató en la cruz del Calvario. Dios no tolera el pecado, hermanos, pero hay tantos resultados. La tierra gime, dice la Biblia, gime a una. Y el libro de Apocalipsis 11 dice: ya es tiempo de venir y castigar a aquellos que destruyen la tierra. Apocalipsis 11. El Señor está enfadado. ¿Por qué? Porque en lugar de reconocer que nosotros somos los culpables de la condición de la tierra, quemamos la tierra a propósito y culpamos a la naturaleza. Destruimos el aire y culpamos a Dios. Destruimos las parcelas productivas de fruto y le echamos la culpa a Dios. Hermanos, no nos echamos, tú no vas a ver en ningún lugar de la tierra que esté sufriendo dolores, enfermedades, dificultades, hambrunas. Tú no vas a ver a una iglesia llorando, clamando
confesando sus pecados, arrepintiéndose de la maldad y reclamando misericordia ante el Señor. No. Pedimos que Dios salve a mi país, que salve a esto y que salve acá y que salve a los niños, que cuide a los pobres y que mande comida. Pero no se nos ocurre pensar que si nosotros estamos enfermos es por las enfermedades que Dios mandó a los egipcios cuando ellos se apartaron completamente de la influencia que Dios quiso mandarles a través de los hijos de Israel. Nuestra iglesia está trastornada. No hay una sola iglesia que no esté afectada por el pecado. Y desafortunadamente no hay arrepentimiento y confesión. ¿Y sabes por qué no hay? Porque arrepentimiento y confesión no es algo que generamos nosotros. Arrepentimiento y confesión es un regalo que trae el Salvador del mundo, llamado Cristo Jesús. Arrepentimiento y confesión, fíjate bien, respondiendo Pedro y los apóstoles, estoy leyendo Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este que ustedes mataron, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para traerle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hermanos, el arrepentimiento solo se consigue cuando nosotros traemos a Jesús a nuestra casa y Él alumbre toda la fealdad, y nosotros correremos en su santísima presencia a quitar todo aquello negro y horrible que se ve. Hermanos, anoche, el sábado por la noche, nosotros tuvimos una vigilia y pues toda la noche, hasta alrededor de las 6 de la mañana. Y personalmente estuve despierto sin pestañear toda la noche. Toda la noche. No cerré el ojo ni siquiera en el sillón, no. Porque mientras orábamos, en algún momento yo leía mi Biblia porque quería aprovechar esos instantes, no solamente de programa, sino en someter mi alma al Señor. Y hermanos, y como a las 6:30, como a las 7 más o menos, me acosté un rato, pero a las 10 de la mañana iba a venir un hombre que iba a arreglar una llave que está tirando agua. Y entonces me levanté pero la llave que está tirando agua es en la fuentecita, en el lavabo de mi cuarto. Y yo no conozco a este hombre, no sé quién es, pero ¿saben qué cosa fue lo primero que hice? A las 10 de la mañana más o menos, lo primero que hice fue tender mi cama rapidito para que cuando entrara el hombre no viera un desorden en mi casa. Tendí mi cama, arreglé, acomodé, puse las almohadas como me gusta acomodarlas. Y hermanos, esto lo hice por un pecador como yo. Hermano, ¿qué sería que tú llevaras a tu casa a Cristo Jesús? Entenderías que Él ha traído arrepentimiento y perdón de pecados. Y entonces entenderías que Él es el Redentor tuyo, el Santo de Israel, que te enseña provechosamente
y que te encamina por el camino sabio por el cual debes de seguir, y él mismo se lamenta con amargo dolor. Oh, mi querido Carlos, oh, mi querida, y pon tu nombre allí, que casi me atrevo a poner alguno de ustedes. Oh, si tú hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Caín no quiso obedecer, al contrario, culpó a Dios, culpó a Dios. Sin embargo, es difícil reconocer que yo soy el responsable de mis resultados. Hay una cita en la página 254 de Joyas de los Testimonios, tomo 3, y esto me asusta. Iglesia querida, en el país de México, en Centroamérica, en Colombia, en Venezuela, abran los ojos y reconozcan que nuestra iglesia está vacía los miércoles. Los sábados vamos a dar la impresión de nuestra maravillosa piedad, a enseñar nuestra extraordinaria santidad. Pero los miércoles no tenemos tiempo para Dios porque estamos muy ocupados atendiendo ni siquiera nuestro trabajo, sino nuestra carnalidad. Dice aquí en la página 254 de Joyas de los Testimonios, 254, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Fíjate bien, si la iglesia, a menos que la iglesia, y no está diciendo que podría estar, no, la sierva del Señor no se anda con tapujos. Ella dice tal cual lo que el Espíritu Santo le dice que escribiera, porque a mí no se me ocurre que una mujer de tercer año de primaria haya podido escribir. Yo tengo estudios y toda mi vida me la he pasado estudiando y preparándome, y a mí no se me ocurre todavía toda esa sabiduría que ella tenía para poder escribir en efectos tan poderosos que solamente puedo reconocer venían del Espíritu Santo. Así que esto viene de Dios, a menos, escucha, esto es contigo y con tu iglesia. No sé quién seas, y qué bueno que no te estoy viendo. Pero si hay problemas en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu hogar, con tu iglesia, y los resultados son tristes y dolorosos, nuestras juntas son un pleito permanente, hay tensiones, hay envidias, hay celos, hay contiendas, hay espíritu maligno dentro de nosotros, hay rencor guardado, no solamente entre los miembros de la junta, pero hasta entre ti y tu papá, hasta en ti y tu mamá, hasta en ti y tu hermana y tu hermano. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que hemos sembrado, querido, perdóname. Esto es lo que hemos sembrado, y lo que tenemos no es porque Dios te lo mandó como castigo, no. Esto es lo que estamos cosechando. Fíjate bien, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. ¡Qué terrible declaración! Te lo voy a leer otra vez. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras. Y hermanos, y ahí asisten a esa iglesia tus hijas,
tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus primos, tus hermanos. Y ellos, dice aquí, si lo pudiera poner, si tu familia que asiste a la iglesia contaminada por la apostasía se arrepiente, a menos que tu familia que asiste a una iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta, a menos que tu familia. Sí, porque quienes asisten a la iglesia somos nosotros, no son los vecinos nuestros. A menos que nosotros como familia, a menos que la familia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerán del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna, y si por la fe realiza los planes que han sido trazados a sus respectos, ella será sanada, aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie el espíritu de oración, animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Esta cita está terrible, terrible. Déjame leerte una frase que dice aquí en la página 143 de Testimonios para los Ministros. Dice: queridos, deja de jugar a que Dios tendrá misericordia de ti. Deja de jugar a que Dios tendrá clemencia de ti, a menos que no te arrepientas y confieses tus pecados, a menos que no te apartes de ellos. En lugar de misericordia, lo que vendrá será destrucción y muerte eterna. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se bautiza alcanzará misericordia. No dice así, no dice así. Voy a leértelo otra vez como lo dije. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se bautiza alcanzará misericordia. No dice así, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, dice aquí: ¿quieres sanar de tus enfermedades? ¿Quieres que la paz venga a tu casa? ¿Quieres que tu familia sea sanada? Abandonad esa falsa dignidad, dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 384. Abandonad esa falsa indignidad. Caed sobre la roca y sed quebrantados, y Cristo os dará la verdadera dignidad celestial. Que el orgullo, la estima propia o la justicia propia no impidan a nadie que debe confesar sus pecados a fin de que pueda ser suya la promesa. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No ocultéis nada a Dios, ni descuidéis la confesión de vuestras faltas a vuestros hermanos. No. Y acá dice en la siguiente página: oh, desprendeos de esa cosa maldita inmediatamente.
Aborreced las cosas que aborrece Cristo y amad las cosas que Cristo ama. Hermanos, es tiempo de arreglar nuestras vidas. Pásate la lámpara desde arriba hasta abajo y revisa qué cosa podrido hay dentro de nosotros, qué cosa sucia, qué cosa negra, qué cosa maldita, como dice la sierva del Señor, nos está separando de la eternidad. Dice aquí, yo reconozco mis rebeliones, sé que mi pecado está siempre delante de mí, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, David no llegó a ser amigo de Dios por casualidad, porque fue pecador y Jesús lo perdonó y por allí le dio un poquito de santidad y se acabó. No. David llegó a ser amigo de Dios, porque reconoció que Dios no era su amigo, era su Salvador. No te confundas. El Rey de Reyes es el juez eterno. Y Cristo Jesús no es tu amigo, es tu Salvador, es tu Salvador. Cuando David lo entendió, ya no se acercó para abrazarlo, sino que se acercó para pedirle: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ten piedad de mí. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mí, límpiame de mi pecado. Decía David, y límpiame de mi pecado, porque yo, y esto es lo que nos falta, hermanos, las agallas de David. Hermanos, si tú estás enfermo, si tú estás grave, si tú estás pasando por una situación difícil, hermano, ¿quieres que Dios te bendiga? Él pasa a tu lado y dice: guarda mis mandamientos si me amas, de veras, si me amas de veras, no tienes que estar sufriendo así. Si me amas de corazón, guarda mis mandamientos. Y yo voy a mandarte a un consolador maravilloso. Él hará que reconozcas tu pecado maldito, tu justicia imperfecta y tu futuro incierto. Yo voy a mandarte a alguien como yo, para que te sane, para que te enseñe, para que te cuide. Oh, si guardaras tú mis mandamientos, fuera tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. David decía: lávame, Señor. No vio en Jesús un amigo, sino vio desesperadamente en su agonía a un Salvador, el único que lo podía sanar. Lávame más y más de mi maldad. Fíjate bien la desesperación de este hombre. Límpiame de mi pecado. Esto lo estaba diciendo delante de toda su familia, delante de sus hijos, lo estaba diciendo delante de su gente, delante de su pueblo, delante de sus oficiales, delante de sus amigos, delante de aquellos que creían, confiaban en él. Hermanos, lo hizo delante de toda una nación. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta de tu realidad y pones la lámpara del Espíritu Santo para que vea tu horrible indignidad, tú no juegas.
Tú no te pones la corbata y tratas de aparentar el sábado de que todo está bien. No, hay dolor y lágrimas. Y aquí dice, gritándole, Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y desafortunadamente quisiera ser mejor, diferente, digno delante de ti, pero mi pecado está siempre delante de mí. Y nosotros pensamos que era Betsabé. No, hermanos, Betsabé era el menos de los problemas de David. David estaba saturado como tú y como yo de inmundicia de allá adentro en lo más íntimo que no queremos reconocer, que no queremos descubrir, pero que todavía amamos y que no queremos sacar. Por favor, pon la lámpara y permite que el Santo Espíritu de Dios haga ese trabajo. Por favor, que podamos públicamente gritar contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Señor, yo desde que nací estoy en esta condición. Quisiera impresionarte con mis cantos y con mis oraciones de que soy mejor, pero no me puedo esconder delante de tu presencia. Por favor, Señor, por favor, examíname, Señor, y conoce allá lo profundo y ayúdame, por favor, límpiame de mi pecado. Reconozco que contra ti solo he pecado. Escudriñame, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y quita toda esa impureza de mi cerebro y ve si hay en mi camino de perversidad y ayúdame no solamente a ver si hay, no, hay. Ayúdame a sacarlo y guíame cuando hayas logrado una pureza en mí por el camino recto. Hermanos, escucha esta cita que se encuentra en el libro de Testimonios para Ministros. Si habéis de ser santos en el cielo, debéis en primer lugar ser santos en la tierra. Voy a leértelo otra vez. Si habéis de ser santos en el cielo, debéis en primer lugar ser santos en la tierra. Si habéis de ser santos en el cielo, debéis en primer lugar ser santos en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina. No tengo que decirte que en la iglesia, porque ahí todos somos santos. Si habéis de ser santos en el cielo, debéis en primer lugar ser santos en la tierra. Escucha esta nota. Existe una gran necesidad de que nuestros hermanos venzan las faltas secretas. Existe una gran necesidad de que nuestros hermanos venzan las faltas secretas. El desagrado de Dios como una nube pende sobre muchos de ellos. Las iglesias están débiles, el egoísmo, la falta de caridad, la codicia, la envidia, las malas sospechas, la falsedad, el robo, la sensualidad, la licencia y el adulterio están registradas contra algunos de los que pretenden creer la solemne y sagrada verdad para este tiempo. ¿Cómo pueden estas cosas malditas ser eliminadas del campamento cuando los hombres que pretenden ser cristianos están participando de ellas constantemente? Ellos son de alguna manera cuidadosos de su comportamiento delante de los hombres, pero son una ofensa para Dios. Sus ojos puros ven y un testigo secreto registra todos sus pecados, tanto los abiertos como los secretos, y a menos que se arrepientan y confiesen sus pecados delante de Dios, a menos que caigan sobre la roca y sean quebrantados, sus pecados permanecerán anotados contra ellos en los libros de memoria. Oh, terribles historias se abrirán ante el mundo en ocasión del juicio, historias de pecados
nunca confesados, de pecados nunca borrados. Y queridos, si tus pecados en el cielo no pueden ser borrados, lo que va a ser borrado del libro de la vida, al no poder ser borrados tus pecados, será tu nombre. Y hermano querido, y tú serás parte de los millones que estarán fuera de la muralla en el gran día de Dios. Ojalá que estas pobres almas vieran que están acumulando ira contra ellos para el día de la ira. Entonces nosotros actuaríamos diferente. Queridos, nosotros tenemos el privilegio de tener a un Salvador que nos trajo arrepentimiento y confesión. Arrepentimiento y confesión es lo que más necesita la iglesia. Arrepentimiento y confesión es lo que más necesita la iglesia. No necesitamos demostrar que somos la iglesia verdadera. Hermano, no tienes que preocuparte por demostrarle que los guardadores del sábado son la iglesia verdadera. Olvídate de eso, que cuando los vecinos te ven y ven tu conducta diaria los sábados de noche y entre semana, no quieren ser adventistas. Las pilas bautismales de la iglesia adventista están vacías y llenas de telaraña y de cachivaches porque no hay bautismos. ¿Y sabes por qué? Porque la gente no quiere pertenecer a nuestra iglesia. Y no quiere pertenecer a nuestra iglesia por nuestro malvado testimonio. El Señor dice: apartaos de esa cosa maldita, eliminadla. Y quiero que sepas que yo no me lo estoy inventando. Es el Señor el que dice, el que escribió todo esto, es el Señor. Necesitamos entender que hay misericordia todavía, que hay misericordia de verdad, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepiente y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí mismo. Pero tú dirás: tú predicas demasiado fuerte. No, querido, no. Yo quiero decirte que hay bálsamo en Galat. Hay bálsamo en Galat. Hay bálsamo para ti, para curar tu quebradura y tu corazón. ¿Sabes qué cosa es todo lo que quiere el Señor? Todo lo que quiere el Señor es que te arrepientas, que confieses tus pecados y te apartes de ellos. Cuando tú vienes arrepentido y humillado delante del Señor, te voy a leer lo que dice esta maravillosa cita en la página, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 387. Dice: Cristo, cuando tú vienes arrepentido, Cristo mezcla su propia justicia con la confesión del pecador arrepentido. ¡Qué hermoso! Pon atención. Cristo mezcla su sangre, su justicia, su obediencia, su pureza, su santidad eterna. Cristo mezcla su propia justicia con la confesión del pecador arrepentido, para que la oración del hombre caído pueda ascender como incienso fragante delante del Padre y sea impartida la gracia de Dios al alma creyente. Aplicad por fe la sangre de Cristo a vuestro aturdido corazón, pues solo eso puede hacernos más blancos que la nieve. Hay bálsamo, pero como Caín tenemos que reconocer que no son nuestros méritos, que no es nuestro amigo, sino que es nuestro Salvador, nuestra más urgente necesidad. Hay un canto que tú conoces que se llama: no trates de mejorarte, no trates de maquillarte, no trates de eliminar la hipocresía con la cual vamos a la iglesia
y vivimos nuestra vida diaria. No te maquilles. Ven a Cristo Jesús tal cual eres y que su sangre preciosa, la sangre de ese cordero inmolado en la cruz, te lave, te limpie. ¿Quiénes son estos? Oh, estos son los que se bañaron y se pulieron y aprendieron a obedecer y guardaron perfectamente los mandamientos. No dice eso. ¿Quiénes son estos? Son los que guardaron los mandamientos, pero a través del testimonio de Jesús. ¿Qué quiere decir a través del testimonio de Jesús? A través de la manera de Cristo Jesús, que diariamente era bautizado con la presencia del Espíritu Santo. La experiencia de Jesús es lo único que necesitamos, el testimonio de Jesús. Necesitamos a Jesús, nuestro Salvador. Y como David, tener las agallas, el valor para reconocer que hemos pecado. Mientras tú no hayas reconocido que tú has pecado, tu dolor va a continuar, tu amargura, tu decepción, tu estrés, tu agotamiento, tu fracaso, tu trastorno, tu dificultad, tu crisis, tu dolor no se va a pagar en tanto no confiesas. No le pidas a Dios que te sane. No le pidas a Dios que te mande un nuevo trabajo. Lo que tienes que decirle a Dios es caer de rodillas humildemente y confesar tu pecado. Arrepentirte de corazón y abandonarlo hasta odiarlo a la manera como Dios odia el pecado. Yo quiero decirte que Dios es muy grande. Muy grande. Pero todavía Él tiene una palabra para ti en esta mañana. Porque así dice el alto y sublime, dice en Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también quiero habitar con el quebrantado y humilde de espíritu, porque lo que más deseo es hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, dice aquí en el capítulo 66, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas así fueron, dice Jehová. Pero de manera particular miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra, que se arrepiente, que confiesa y que abandona sus pecados. Así dijo el alto y sublime. Leí el 66:2 de Isaías. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No le digas a Dios que quite tu dolor, tu fracaso, tu agonía. Solo confiesa tus pecados y todas estas enfermedades que tú tienes, esos dolores, esos problemas, yo las voy a quitar, porque yo soy Jehová tu sanador. Dice la palabra de Dios en Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Esto es para todos, para todos. No trates de demostrar que somos la iglesia verdadera. Trata de demostrar que nosotros tenemos al Dios verdadero, que nos limpia de pecado,
que nos sana de nuestra maldad y que nos transforma en nuevas criaturas para gloria suya. Demuéstrale eso al mundo y verás cuánta gente vendrá a tu iglesia. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Por lo tanto, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos, el Señor quiere salvar tu casa, quiere salvar tu hogar, quiere salvar a tu familia. El Señor quiere transformarte completamente. Pero tienes que creer en Cristo Jesús, más como tu amigo, como tu Salvador y tu sanador. Es una gran cosa creer en Jesús. Página 222 de Cristo Triunfante. Oímos decir a muchos, oímos decir a muchos, cree. Todo lo que tienes que hacer es creer en Jesús. Y eso es lo que mucha gente adventista predica. Pero es nuestro privilegio inquirir qué abarca esta creencia de creer, qué implica. Hay muchos de nosotros que tienen una fe nominal, pero que no llevan esa fe en sus caracteres. Las escrituras indican que los demonios creen y tiemblan. Mientras estuvo en el cielo, Satanás creía que Cristo era el Hijo de Dios, y en la tierra entabló conflicto con él en este campo de batalla. Él creyó en Cristo, pero ¿puede esto salvar a Satanás? No, pues no entrelazó, como muchos de nosotros, no entrelazó a Cristo en su vida y en su carácter. Mientras tú no traduzcas, no pongas la sangre de Jesús en tu vida y en tu carácter, queridos, tu fe es hueca, es palabra solamente. El enemigo no podía ser salvado, no, porque no entrelazó a Cristo en su vida y en su carácter. Debemos tener esa fe que obra por amor y purifica el alma, para que esta fe en Cristo nos lleve a abandonar todo lo que es ofensivo a su vista. Nosotros pensamos, sí, estoy enfermo, pero Dios me va a curar. Mi fe en Dios me va a curar. Hermano, Dios no te va a curar, perdóname, no te va a curar. En tanto que no te arrepientas y confieses tus pecados y los abandones para siempre. Hasta que pases la lámpara por aquí, por todos lados, desde la cabeza hasta los pies, y cuando descubras la negrura y pestilencia de tu maldad, ruégale que por su sangre preciosa coloque ese bisturí que extermine y que extirpe todo aquello que trastorna su relación con él. Dice aquí, a menos que tengamos esta fe, debemos tener esa fe que obra por el amor y purifica el alma, para que esta fe en Cristo nos lleve a abandonar todo lo que es ofensivo a su vista. Hermano, lo que ves, lo que oyes, lo que hablas, lo que practicas, lo que comes, lo que vives, dónde te entretienes, qué cosa lees, en qué trabajas. Cuando todo lo ofensivo que lastima el corazón de Dios se ha retirado de tu vida, entonces las cosas van a ser diferentes. A menos que tengamos esta fe que obra, no tendremos ninguna ventaja. Es posible que usted admita que Cristo es el Salvador del mundo, pero ¿realmente es tu Salvador? ¿Crees tú que el Señor puede darle fuerza y capacidad para vencer cada defecto de carácter, de tu carácter? ¿Cree usted que el Señor puede darle la fuerza y la capacidad para vencer cada defecto de su carácter? Hemos de creer hasta alcanzar toda la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Y así estaremos levantando un templo precioso para el Señor. Dice él, habitaré y andaré entre ellos,
y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jesús tomó nuestra naturaleza a fin de descender hasta quienes somos asediados por la tentación. ¿Cómo no lo habremos de aceptar como nuestro Salvador? Si sientes el aguijón y la herida del pecado, entonces debes clamar al Salvador para que venga y te resuelva. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo no voy a hacer un llamado cuantos quieren hacer lo que acabamos de hacer. Lo que sí te pido es que vuelvas a escuchar este mensaje. Yo mismo tengo que escucharlo porque yo no sé si tú te imaginas lo que voy a decirte. Siempre me pasa esto. Anoche tenía mucho sueño porque pues la vigilia del sábado en la noche fue total. No parpadeé, repito, ni un segundo. Hay algunos que hacen una vigilia y tan pronto mientras el predicador está hablando, ellos se van a echar una dormidita. Esto es jugar a la vigilia. Hermano, me levanté de las 7 como a las 10 y de ahí seguí mi rumbo porque tenía que hacer algunas cosas. Y anoche tenía sueño, pero la preocupación de saber qué cosa es lo que tengo que decirle al pueblo de Dios me levantó a las 12:30 de la noche y estuve despierto hasta como a las 2 de la mañana. Y quiero decirte que preparé un tema anoche, pero esta mañana el Señor me ha cambiado todo completamente y en el último momento yo traje todo este material que así estuve como unos 40 minutos no leyendo, no estaba leyendo, sino que estaba simplemente arreglando las cosas que el Señor a través de su maravilloso espíritu me decía que tenía que decirle a Salomé, no a ti, porque yo no sé cuán dispuesto estás a obedecer al Señor y a curar tu quebradura y a sanar tu herida, la herida del pecado. ¿Quieres sanarla? Haz lo que dice la palabra. Hermano, esta mañana yo he estado aturdido, agobiado, porque este libro que se llama Testimonio para los Ministros habla cosas tan terribles. Habla de aquellos que predican la palabra. ¿Cómo puede alguien que ha tenido la luz de la verdad, la gran luz que le fue dada por Dios, desafiar la ira y los juicios de Dios, pecando contra Él y haciendo las mismas cosas que Dios le ha dicho en su palabra que no hiciera? Y déjame decirte que esta es una cita para los pastores, para mí, para nosotros los pastores. ¿Cuánta gente hoy desafía abiertamente al Señor? Dios me ha mostrado, solamente para que tengas una nota, ¿qué le está diciendo Dios a los pastores? Dios me ha mostrado que en el mismo tiempo en que se están cumpliendo en torno a nosotros, tú piensas que tu pastor es la excepción. Cuando yo a veces he leído una cita de estas, no falta alguien que yo no debo de leer estas citas y que no debo de generalizar. Hermano querido, todos, y yo no soy la excepción, estamos al riesgo de la muerte eterna. Con todos nuestros seguidores, con toda nuestra gente, Dios me ha mostrado que al mismo tiempo en que se están cumpliendo en torno a nosotros, está hablando de los huracanes, de los terremotos, de todo esto, que se están cumpliendo en torno a nosotros las señales de los tiempos, cuando oigamos, por así decirlo, el paso de las huestes del cielo que cumplen su misión, hombres inteligentes, hombres que ocupen puestos de responsabilidad, estarán colocando materiales podridos en el edificio de su carácter. Está hablando de los pastores. Dice, o te lo voy a leer otra vez, Dios me ha mostrado que al mismo tiempo en que se están cumpliendo en torno a nosotros las señales de los tiempos, cuando oigamos, por así decirlo, el paso de las huestes del cielo que cumplen su misión, hombres inteligentes,
Hombres que ocupan puestos de responsabilidad estarán colocando materiales podridos. Estoy leyendo en la página 454 de Testimonios para los Ministros. Hombres inteligentes, hombres que ocupen puestos de responsabilidad, estarán colocando materiales podridos en el edificio de su carácter. Material que será consumible en el día de Dios y que decidirá que son inaptos para entrar en las mansiones de arriba. Han rehusado despojarse de los vestidos sucios, se han aferrado a ellos como si fueran de precioso valor, perderán el cielo y una eternidad de bendición a causa de ello. Hermanos, vamos a terminar aquí. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice Jehová, porque yo soy el que borro tus rebeliones, el que elimino tus pecados, el que te curo, y yo te hago una nueva criatura. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a cantar el himno número 13, por favor. Número 13. Vamos a celebrar a aquel que todavía tiene misericordia de nosotros, para que nos arrepintamos, para que confesemos, para que reconozcamos con esa lámpara poderosa del Espíritu Santo toda esa basura que hay en nosotros y la saquemos y la extirpemos para que Él venga y se quede con nosotros. Dale por favor. Celestial, no somos dignos de estar delante de ti, y menos de que entres a nuestra casa, llena de basura, de mundanalidad. Sí, Señor. Ven a visitar nuestros refrigeradores, nuestras neveras. Ven a visitar nuestras recámaras, por favor, nuestros sitios donde está la televisión y la internet. Señor. Y te asustarás y te espantarás de cuánta maldición hemos acumulado sobre nosotros mismos. Por favor, no te quiero pedir perdón ahora. Lo que quiero pedir es que yo reconozca que yo he ensuciado mi casa, he ensuciado mi mente, he ensuciado mi corazón, y cuando las cosas no salen bien, te echo la culpa a ti. Perdónanos por esto, y permite, Señor, que este día, con valor temerario,
pueda reconocer que necesito una purificación por ti y para gloria tuya. Escudriñame. Por favor, revísame a fondo, y cuando haya algo feo y horrible que encuentres, no vaciles en declararlo y sacarlo aunque duela, Señor. Por favor. Ten misericordia, ten piedad de nosotros, y te ruego lo mismo para aquellas mujeres y varones que estarán escuchando, si es que ellos lo desean, si es que ellos quisieran tener un escudriñamiento de esta manera y limpiar sus vidas, o si no lo desean, por favor, respeta su decisión, porque finalmente cada quien decide lo que queremos hacer. Ten piedad, Señor, solamente de aquellos que se humillan y lloran delante de ti para no vivir la eterna separación. En tus manos queremos quedar en este momento, rogándote piedad por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, pero que la verdad, la sanidad, la limpieza empiece por mí, antes que por cualquier otro miembro de mi familia. Que el juicio comience conmigo, y Señor, haz esa obra perfecta de hacernos una nueva criatura. En el sagrado, precioso y bendito nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, con santo temor les digo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, con humildad, con lágrimas, con sinceridad, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió. Él dio todo lo que necesitamos para ser salvados. Lo único que quiere es que no encubramos nuestros pecados. Porque el que encubre sus pecados, por muy astuto que tú seas y parece que no hay nada, no vas a prosperar, no vas a sanar. Mas el que los confiesa y se aparta, el que los confiesa y se aparta, estamos hablando de tu pecado y de mi pecado, el que los confiesa y se aparta, apenas éste alcanzará misericordia. Y si quieres que te añada algo más, si el justo con dificultad se salva. Que Dios tenga misericordia de nosotros, y si quieres continuar con nosotros el próximo miércoles a las 5:30 de la mañana, hora del este, estaremos aquí otra vez para doblar las rodillas, para llorar delante del Señor y para invocar su nombre. Que Dios tenga misericordia de ti, de tu familia, y que pueda sanar tu casa. Dios todavía quiere sanar a nuestras familias, pero para eso necesitamos reconocer que los responsables de todo lo que sufrimos somos nosotros. Que Dios tenga cuidado de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.